Gloria al Señor. Qué bueno sentir esta presencia del Señor. Es bueno sentirlo, aunque no venimos para sentir cosas, pero cuando lo sentimos también es bueno. Así que no tengamos miedo de las palabras, ¿verdad? Porque a veces parece lo muy espiritual, no hay necesidad de sentir, ¿no? Pero somos seres humanos y Dios nos ha creado como somos y tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos muchas cosas y me alegro muchísimo de ver que también se habla en lenguas. Decía el apóstol Pablo a los de Corintios que se pasaban de 3 pueblos con las lenguas, pero al mismo tiempo les decía, hablo en lenguas más que vosotros, que todos vosotros, y me da la impresión que estaba diciendo más que todos vosotros juntos, y tal vez eso daba el secreto de su ministerio, y porque todos necesitamos hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque dice en la Biblia, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Quiero hacer un sondeo. ¿Quién no necesita ser edificado aquí? Que levante la mano. Todos necesitamos ser edificados, todos necesitamos hablar en lenguas. Si se lo pedimos al Señor, Él nos lo va a dar. A veces de forma un poco extraña, mi hermana una vez estaba orando por cualquier cosa, rodeada al pie de la cama, y estaba orando por cualquier cosa y de repente se escuchó hablando en lenguas. ¿Cómo explicamos eso? Ni siquiera lo estaba pidiendo en ese momento. De nuevo, Dios es soberano y Dios ha hablado. Doy gracias al Señor también porque yo he venido con un gran estado de temblor y todo hace como un año y algo, lo explica el pastor Alfredo. Me levanté una mañana y se me había ido la memoria por completo. Tuve que ir a urgencia, me hicieron un TAC y tal, y todavía estamos en eso. Así que de vez en cuando me olvido cosas, me olvido a dónde estoy, cosas así. Y aún así estuve con un gran estado de temblor porque cuando voy preparando, si preparo demasiado no me acuerdo de todo lo que he preparado, entonces tengo que ir a lo más limitado y todo. Pero cuando estoy así, siempre he pedido, Señor, confirmación, y hemos empezado ya confirmando lo de mañana, que quiero hablar precisamente mañana sobre el león de la tribu de Judá, y me lo habéis puesto en bandeja. No sé incluso si hay que decir algo, mañana podemos directamente pedirle al león que venga aquí rugiendo, ¿no? Manifestando su gloria y su poder en medio de nosotros. Para mí siempre es bueno cuando hay algo que va confirmando así su palabra. Y también en una de las profecías, el pensamiento que acabamos de recibir acerca de oír la voz de Dios. No es mi tema, lo digo, pero bueno, aunque sí, tal vez un poquito. Pero la pregunta del millón de mucha gente es ¿cómo se oye la voz de Dios? ¿Cómo podemos estar seguros de que hemos oído la voz de Dios? Porque sí, que es una pregunta. Tanto nos gustaría cuando Dios habla estar seguro que ha sido Él, que no es una mala cosa, porque mejor asegurarnos de que Él ha sido. Hay elementos que nos pueden indicar, Dios nunca nos dirá algo que va en contra de su palabra. Así ya vamos descartando lo que no es, ¿sí? Para llegar a lo que sí es. Y Dios siempre irá confirmando, pero no pongamos en duda de lo que Dios esté hablando. Hace muchos años, cuando estaba semi apartado del Señor, o creo que dije ayer, estuve en Bélgica trabajando con caballos de carrera, me estaba profesionalizando en eso como entrenador, trotones, ¿sabes? Que te sientas detrás con un surque. Tengo incluso aquí algo para que lo quiera ver por precio muy económico, se lo muestro. De un caballo así como está, hay carreras y todo, y claro, con 14 años empiezo en un mundo de sueños, caballos, de carrera, los domingos carrera y tal y cual, y yo me crié en la escuela dominical, soy fruto de la escuela dominical, lo dije ayer, y en ese mundo pues se me subió el tema a la cabeza, ¿no? Siempre había amado los caballos, y tener caballos de verdad, no burros mejorados, pero caballos, ¿sabes? Entonces era para mí algo increíble, y cuando me encontré en ese mundo, la verdad que era como una pasión tan fuerte
que poco a poco me estaba apartando las cosas del Señor. Cuando mi hermana empezó, Nando, tienes que venir, vamos a un grupo de jóvenes, ven, te va a gustar, sabéis los cristianos qué pesados son cuando te invitan a una reunión, ¿no? Y ella se puso pesada conmigo, y un día pensé, vale, para que me deje tranquila, voy a ir una vez y ya me dejará tranquila. Y yo fui a una reunión de jóvenes, era joven, claro, iba a cumplir los 18 por ahí, y fui a una reunión que era en el sótano de una iglesia bautista que dejaban esa salita que tenían ahí, y me senté. En aquella época no se cambiaban las canciones cada 2x3, entonces todavía me las sabía todas, todavía podía cantar con ellos. Cuando se empezó a orar, yo no era reacio, todavía oraba antes de comer, y cuando no había carreras, pues iba a un culto a una iglesia protestante más cercana, y con eso yo pensaba que iba bien, al final, ¿sabes? Y entonces yo fui a esa reunión, y mientras estaba cantando con ellos, hasta ahí bien, estuvimos orando, pues yo estaba orando, pero así como muchos, aquí no, pero en otros sitios oran así, y están observando a los otros para ver qué están haciendo, y de repente, pumba, sentí como Dios me estaba hablando. Yo soy muy cuidadoso, Dios me ha dicho y tal, pero que Dios dice, que quiere que te diga, ¿no? Y sentí como Dios me estaba hablando, diciéndome que oras como ellos, cantas como ellos, pero no formas parte de ellos. Y eso os puedo decir, no sabía lo que era la taquicardia, pero creo que empecé a experimentarlo en mi propia carne. Sentí como mi corazón estaba latiendo. Yo no veía lo que estaba haciendo mal. Había sido bautizado en el Espíritu Santo con 12 años, y yo creía de verdad que no estaba haciendo nada mal. Al viernes siguiente yo volví a esa reunión sin que tengan que invitarme. Ya fui porque quería ir, y ahí fue ya cuando Dios, podría decir como si lo hubiera dicho desde el altavoz, diciendo claramente: me dejaste por amor a los caballos, quiero que dejes los caballos por amor a mí. Yo puedo decir que tardó más de una semana antes de que le diga: Señor, heme aquí. Tardó más de una semana antes de que el Señor diga: heme aquí. El resto en las preguntas que haréis esta tarde, para que sepáis cómo fue la historia a partir de ahí, para facilitar el trabajo de la hermana. Muy bien. Entonces vemos a veces que cuando Dios nos ha llamado ya desde muchas veces, muchísimas veces en la escuela dominical, lo quiero para los maestros y maestras de escuela dominical, que sepáis que ahí Dios ya hace llamados. Los niños lo toman de una forma como niño, ¿no? Pero eso se va despertando y se va afilando con los años. Yo puedo decir, yo fui bautizado en el Espíritu Santo con mis 12 años, todavía lo recuerdo ahora, cuando yo recibí el Espíritu Santo. Por eso quiero animaros de verdad, que cuando la voz de Dios se manifiesta, yo digo como si fuera a través de un altavoz, y no era audible. Es difícil de explicar, no era audible, pero era como si hubiera sido audible, la verdad. Así que en muchas cosas para Cuba y tal y cual, en vuestras preguntas para esta tarde, ¿vale? Pero es así como Dios nos fue abriendo camino. Una cosa que he tenido que aprender, que no por falta de estudio Dios no me podía usar, y eso lo he aprendido, que siempre he sido tipo yo no valgo, yo no tengo estudios y tal y cual, y al final veo que y he aprendido que eso es cosa de Dios, no es cosa mía. Por eso, si Dios nos ha llamado, Dios no se equivoca. Amén. Volvemos al tema. Poco, si se pone un subtítulo, será Vivid como siervos de Dios, porque es una gran responsabilidad vivir como siervo de Dios, ¿verdad? Porque la gente nos está observando. Hay cristianos que van diciendo por doquier
que son cristianos. Y yo preferiría que si sus vidas no son conforme a lo que Dios pide, que no lo digan. Porque a veces eso hace más daño. Yo prefiero uno que venga, oye, ¿por qué tú eres tan diferente? Que pueda decir, porque soy cristiano. A que tú digas que eres cristiano y te ven robando, mintiendo, estafando y tal cual. Deja que la gente lo diga. Deja que la gente investigue. Deja que la gente te pregunte, oye, ¿qué hay contigo? Wow, me lo estás poniendo en bandeja. Y entonces le puedes testificar. Porque lo que más ha perjudicado a la iglesia no son los cristianos que no evangelizan. Son los cristianos que evangelizan y que no van conforme a las Escrituras. Entonces, nuestra predicación es con nuestra forma de ser, con nuestra actuación, con nuestro testimonio de cada día, de cada momento. Y es cuando realmente les estamos dando ganas de saber, de conocer, ¿sí? Amén. Así que volvemos a vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para en la Biblia son muy importantes y os puedo decir que en cuanto que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable y por lo tanto, eso lo añado yo, pero después sí que dice, vivid como siervos de Dios. Es increíble lo que Pedro dice a la iglesia, porque los títulos, entre comillas títulos, lo que el pueblo de Dios es, Pablo no lo dice porque se sentía bien, son cosas que Dios nos ha dado, que Dios nos ha regalado, son como diría, posiciones que Dios nos ha aclarado ahora que hemos aceptado que sí que éramos pecadores y que necesitábamos la salvación y por lo tanto ahora sois nación santa. Sabemos que santa viene de santificación, viene de apartar. Cuando yo aparto un objeto, un dinero incluso, no voy a hablar de diezmo porque duele mucho ese tema, porque los hay que creen que es del Antiguo Testamento. Yo os puedo demostrar que no es del Antiguo Testamento, pero en fin, no lo voy a decir, pero a veces nos sentimos tocados por Dios para dar algo, una ofrenda o algo. A partir del momento que yo he decidido en mi mente lo que voy a dar en una ofrenda especial, por ejemplo, ese dinero ya es santo. Ha sido santificado, ha sido apartado para un propósito, ¿sí? Y es así como Dios nos va hablando. Solo una paréntesis, no confundamos leyes de Moisés con principios de Dios, que son dos temas que van muy juntos, pero la ley de Moisés son los principios de Dios. Y también últimamente pude hablar sobre, se llama ley de Moisés, pero no hay ninguna ley de Moisés, es la ley de Dios a través de Moisés. Y Dios es el mismo, ayer, hoy y para siempre. En Él no hay variación, ni sombra, ni nada. Dios es el mismo, es decir, lo que decía Dios ayer, lo dice hoy. Salvo que cuando los tomamos en un espíritu de ley, éramos incapaces de cumplir. Cuando lo tomamos bajo la gracia, de repente Pablo, el pequeño, nos decía, la ley fue buena, justa y santa. Lo que es bueno, justo y santo, lo quiero. Hablaba de la ley, sí, pero como de principios más bien. Por eso, dicho de paso, el diezmo no era una ley que Dios pone porque ya existía en el corazón del hombre. Abel, hijo de Adán, empezó a sacrificar, nadie le dijo de hacerlo. Él lo sentía así. Abraham dio el diezmo a Melquisedec, Dios no le dijo darle el 10%. Jacob se compromete a dar el diezmo a él, y al final cuando llega Moisés, Dios le dijo, me gusta ese principio, y lo incorpora en la ley dicha de Moisés, pero es la ley de Dios. Por eso que tengamos cuidado, si amamos la palabra, la amamos de Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Amén. Ahora somos el pueblo de Dios, porque amamos la palabra, toda la palabra, sin empezar, eso sí, eso no, eso es lo antiguo, eso es el nuevo. Yo creo que Cristo, el verbo encarnado, el verbo materializado, no puede ir contra su propia palabra. Él dijo que vino a cumplir, no a abolir. Por eso es importante
que podamos entender que la Biblia es un todo, y lo que nos va a distinguir como pueblo de Dios es precisamente que hemos abrazado todas las Escrituras. Y dicho de paso, cuando Pablo le dice a Timoteo, creo que es 3:16 también, son números que me suenan bien, son fáciles de recordar, que toda Escritura ha sido, ¿cómo pone? Inspirada por Dios, era para ver si estaba escuchando, inspirada por Dios para reprender. ¿De qué Escritura está hablando Pablo? El Nuevo Testamento no existía todavía. Está hablando del Antiguo. Todas las Escrituras del Antiguo Testamento han sido escritas para enseñar, redarguir, reprender, etcétera, etcétera. Y digo, wow, cuando yo entendí eso, digo, Señor, hazme descubrir de nuevo los tesoros del Antiguo Testamento. Yo no podría, de hecho, entender el Nuevo Testamento si primero no he leído el Antiguo. El Nuevo Testamento es la luz que se pone sobre lo que era oscuro en el Antiguo Testamento para nosotros que no somos judíos por nacimiento, sino que somos de todas las naciones, un pueblo disperso, un pueblo que hemos sido esparcidos por todos lados, y aquí nunca mejor dicho, somos tantas nacionalidades aquí, y Dios nos ha reunido en un solo pueblo con una sola palabra, que es la Biblia. Y no voy a decir el Antiguo o el Nuevo, la Biblia es la palabra de Dios para nosotros hoy. El apóstol aquí, Pedro, dice real sacerdocio. He ido a ver adquirido en el diccionario, tenía idea de lo que era, por supuesto, pero aún así he ido a ver para tener una definición oficial, ¿no? Dice, comprar una cosa, especialmente algo a lo que se atribuye un cierto valor. Somos pueblo adquirido, y con ese término nosotros podríamos decir no valgo nada, y él dice no, eres adquirido porque tienes un cierto valor. Pero una vez que hemos sido adquiridos, tomamos todo el valor. ¿Por qué? Porque el propósito original de Cristo para nuestra vida está totalmente restablecido. Ahora somos nación santa, apartado, hemos sido adquiridos. ¿Cómo? Por la muerte de Jesús, a través de la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque teníamos un cierto valor, las cosas que no, ¡ay, yo no valgo! Y el Señor dice, sí que vale, pero no lo sabes. Ahora te he comprado y ahora te voy a preparar, ahora te voy a enseñar, ahora vas a pasar por mi escuela, ay, como hemos visto antes, vas a pasar por mi escuela. Y vas a llegar a ser lo que tenías que haber sido desde el principio en mis intenciones y en mi propósito para ti. A partir de ahí estamos viendo cómo el Señor empieza a obrar a través de nosotros. Vivir como siervo conlleva una tremenda responsabilidad. Por eso dije antes, no digas que eres cristiano si no te comportas como uno, ¿vale? El decir soy cristiano no me hace más cristiano que el pagano de la calle, ¿sabes? Es el vivir como cristiano. Casi el pastor Mani a veces en plan chistoso le decimos, ¿quieres café? Y dice, no, soy cristiano. ¿Sabe? Como que los cristianos no beben café, aunque bebe café, yo se lo puedo asegurar, ¿sabe? Pero en plan chistoso. Ahora, el problema que, problema no, pero una vez que somos lo que somos, que hemos sido adquiridos, la palabra dice aquí que somos real sacerdocio. Y yo entiendo lo que es el sacerdocio, pero real, entiendo la palabra también, es decir, de la realeza, ¿no? Eso es lo que quiere decir cuando dice real sacerdocio. Aquí hay una mezcla que no se veía antes en el Antiguo Testamento, la tribu de Levi, Aarón y tal, es el destino de la tribu de Aarón y los sacerdotes, pero real sacerdocio veo que desde que hemos sido adquiridos, también hemos adquirido títulos de nobleza, somos de la realeza. Y como que podemos ser además de sacerdotes, de sacerdotes, real sacerdocio, de la realeza, porque la Biblia declara que somos coherederos con Cristo. No lo digo yo, me gustaría, pero no.
lo dice, coherederos con Cristo. Si juntamente con Él hemos sido crucificados, juntamente con Él resucitado, somos coherederos con Jesucristo. Si Jesucristo es Rey de Reyes y yo soy coheredero de Cristo, ¿de qué clase soy? De la realeza. ¿No? No parece ser muy convencido. Voy a intentar convencerle que va a ser complicado, ¿eh? No hay más incrédulo que los creyentes, ¿sabes? Entonces, a veces, si queréis un ejemplo, la iglesia está orando para la liberación de Pedro. Pedro está en la cárcel durmiendo tranquilamente entre dos guardas que le están ahí bien guardando, ¿sabe? Con cadenas y tal, la iglesia orando. Un ángel viene, conoce la historia, sus cadenas se deshacen, los guardias vete a saber qué estaban haciendo, durmiendo, las puertas se abrieron, Pedro llama a la puerta a donde estaba orando la iglesia, viene una sirvienta, y dice, soy Pedro, y de alegría va a decir, está ahí Pedro, dice, será un ángel. Por eso digo, no hay más incrédulo que los creyentes. Están pidiendo la liberación de Pedro, Pedro está en la puerta y no se lo creen. A veces nos pasa lo mismo a nosotros, que no nos creemos. Dice, yo te he llamado porque te he amado. Y dice, ¿de veras? Es que lo declara en la palabra. Y cuando Dios nos llama para una tarea específica, ¿cuánto nos cuesta creerlo? ¿Cuánto nos cuesta creerlo? Por eso, hermanos, a mi esposa no le gusta cuando uso esos términos, dice que eso era de los antiguos, ¿sabes? Querida iglesia, querida iglesia, Dios no se equivoca en su llamado, pero necesitamos de verdad aprender mirando al modelo por excelencia, que es Jesucristo. Quiero hablar un poquito del famoso Padre Nuestro. ¿Os suena? Es que ya lo hemos escuchado, Fernando, no sé cuántas veces los pastores aquí lo han puesto con toda la salsa, picante y no picante, ¿sabes? El famoso Padre Nuestro. Dice Lucas 11, 1 a 4, Jesús y la oración, bueno, eso es el título. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Conocéis la oración? ¿Sí? ¿Cuántos de vosotros lo habréis dicho así de forma habitual, digamos? ¿Sabes? Hay religiones que piensan que cuanto más se repite, mejor, ¿no? Pero Jesús, cuando ellos dijeron, enséñanos, y Jesús les contestó, cuando oréis, decid, ¿saben? Entonces, yo creo que es importante que algo tan sencillo, yo no veo a Jesús abriendo una escuela bíblica para sus discípulos para enseñarles a orar, solo que les dijo una oración que tiene dentro de esa oración un contenido completo. Era el maestro de los maestros. Y Jesús aquí en esta oración que parece tan sencilla, bueno, es sencilla para repetirla, en realidad cuando vemos la demanda de estas oraciones no es tan sencilla, porque si pedimos algo a Dios tenemos que saber lo que le pedimos. Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Estás seguro de que quieres saber la voluntad de Dios para con tu vida? Porque eso va a conllevar a muchas cosas, porque Dios sí que tiene una voluntad para cada uno, voluntad propia para cada uno de nosotros. Y a partir de ahí, si el Señor me muestra cuál es su voluntad, me pone en un aprieto, porque ahora tengo una responsabilidad. Mientras lo ignoro, a veces mejor ignorarlo, porque una vez que lo sé, ya no puedo decir, Señor, no sabía.
porque ahora lo sé. Y Dios quiere hablarnos, y no quiere de un pueblo que no sabe, quiere de un pueblo que sabe lo que Dios espera de cada uno, ¿sí? Amén. Así que cuando Jesús empieza esta oración, que es un modelo, no algo que hay que repetir como cielo, eso nos iba a llevar al cielo, Padre nuestro que está en los cielos, y ya aquí, solo con eso, ha roto los esquemas, solo con la palabra Padre. Porque tú puedes mirar el Antiguo Testamento, de arriba para abajo, de abajo para arriba, de derecha a izquierda y izquierda a derecha, no muchas veces la gente llamaba a Dios Padre. Le decía Dios de Israel, Santo de Israel, Jehová, el poderoso de Israel, todo lo que tú quieras, pero Padre, nada con eso, solo realmente con eso Jesús ya está hablando de nuestra relación directa con el Creador del universo. ¿Y cómo le puedo llamar? Padre, Abba. Los latinos dicen papaíto, papaíto nuestro que está en los cielos, te suena bonito, ¿sí? ¿Por qué? Porque está hablando de relación directa. Yo no puedo ser una nación santa, un pueblo santo, un pueblo adquirido de la realeza, si no sé primero que Dios es mi Padre. Y el servicio para con Dios empieza a partir de ahí, a partir de mi relación personal con Dios. Yo puedo venir a la iglesia, pero ¿para qué vengo a la iglesia? Porque es domingo, no, sino que venimos para adorar. ¿Pero para qué venimos a la iglesia? Para compartir lo que Dios nos ha dado. Si cada uno comparte lo que Dios le ha dado en su forma de adorar, de cantar y todo, te voy a decir, vamos a revolucionar la ciudad de Vitoria y alrededores. Aquí, ¿cómo se llama la otra iglesia? ¿De dónde viene? ¿Cómo? Bueno, Mondragón, muy bien, perfecto. Pues se va a revolucionar Mondragón también, ya que estamos. ¿Sabes por qué? Porque le podemos decir a nuestro Dios Padre, ya se rompe, ¿cómo se dice?, el prejuicio habitual de que Dios está en el cielo y yo estoy aquí. Entonces dice, Padre nuestro que está en los cielos. Eso es curioso porque acto seguido dice, santificado sea tu nombre. Pero si está en los cielos y yo estoy aquí, ya está apartado, ¿sí? ¿O no? Está ya apartado, Él está ahí viviendo una realidad. Y yo, pobrecito, aquí en la tierra viviendo otra realidad, como una oveja en medio de los lobos, ¿no? Padre nuestro, y desafortunadamente que está en los cielos, cuanto me gustaría que estés aquí. Pero es curioso como dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Si está en los cielos, ya está santificado su nombre, pero no es de eso de lo que se trata. Una cosa es que esté en los cielos, otra cosa, creo yo, es que esté santificado en mi corazón. Y por lo tanto, como hoy somos nación santa, pueblo adquirido, ¿a dónde vivimos? ¿En la tierra o en los cielos? Porque dice el apóstol que nosotros ya no somos de este mundo, hemos sido adquiridos, ya somos extraterrestres, ¿verdad? Me vino de golpe así, somos extraterrestres, ¿saben? Hablando de extraterrestres, no soñemos. ¿Habéis visto la película Superman? Que iba volando, ¿vale? Ese Superman con Christopher Reeves, el actor, era impresionante. Yo recuerdo de niño cuando fui a ver la película y todos nosotros soñábamos de ver a Superman, de Christopher Reeves, el actor, extraordinario actor. En lo secular cayó de caballo y se quedó tetrapléjico el Superman. No soñemos. La película es la película, pero después está la realidad. Padre nuestro que está en los cielos no es una película. Dios de verdad está en los cielos, pero Dios es omnipresente, toda la Biblia lo enseña, y yo lo digo, Padre nuestro que está en los cielos, digo, Padre, porque tengo relación contigo, estás en los cielos, porque estás en control de todo. En mi corazón quiero que tu nombre sea santificado. A que se va aclarando el tema un poquito, porque Dios no se repite. Si está en los cielos, ya estará santificado. Pero Él puede
yo no le puedo llamar Padre si Él está literalmente así como lo entendemos en los cielos, porque Él está también en medio de nosotros, dice la palabra del Señor. Venga tu reino. Cuando se habla de venga tu reino, obviamente estamos hablando que la voluntad de Dios sea establecida como en su plan original, de que la creación entera pueda servir a Dios y que Dios sea realmente el soberano. Pero después dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Y aquí es a donde duelen las cosas. Porque que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, entonces primero lo que tendríamos que aprender es cómo se hace su voluntad en el cielo, para que su voluntad aquí en la tierra se pueda hacer. Y para que yo sepa cómo su voluntad se pueda hacer en el cielo, entonces yo tengo que empezar a vivir en otra realidad, ¿sí? Así que como estamos en el cielo, Dios es nuestro Padre, no estamos hablando, lo habéis entendido, de nuestro progenitor, sino que estamos hablando de Dios como Padre, porque Él nos adquirió para que podamos servirlo. Cambio de hoja, desde que he tenido ese pequeño percance neuronal, para decirlo así, escribo mucho más. Santificado sea tu nombre, significa, y es curioso, apartado, sí, dice, y ahora que hágase tu voluntad aquí en la tierra. Pero ¿cómo se hace su voluntad? Vamos a verlo, Jesús lo dice constantemente. Nada hago, dice, por mi propia voluntad, sino todo lo que mi Padre hace en el cielo, lo hago yo aquí. Lo parafraseo, pero es lo que está diciendo. Digo, a ver, nosotros nos preguntamos cuál era el secreto de Jesús. Obviamente era en la oración. Cuando sus discípulos vieron cómo Jesús oraba, porque aquí era acto seguido de que sus discípulos lo vieron orando, entonces quisieron aprender, enséñanos a orar. De un cierto modo querían aprender a orar como Jesús. Pero que en muchas ocasiones Jesús nos demostró, sanando enfermos, ciegos, paralíticos y todo. Él dice, nada hago por mi propia voluntad, lo que mi Padre hace en el cielo, eso hago. Digo, ¿eso cómo se come? ¿Eso cómo se hace? Vamos a volver en un episodio de Moisés sobre el monte, cuando Dios le dice de subir al monte y que le va a mostrar un tabernáculo que está en el cielo. Y entonces Dios le dice, harás el tabernáculo según el modelo que te mostraré. Y Moisés, cuando Dios le dice, mira, literalmente está diciendo, míralo como escudriña, míralo atentamente, porque ese tabernáculo que estás viendo, lo vas a reproducir en la tierra, exactamente sin añadir, sin restar. Y cuando Moisés baja del monte, les habla acerca de construir el tabernáculo y todo, según el modelo que le había sido mostrado. Es impresionante, pero muchas veces sigo preguntándome por qué hay un modelo de tabernáculo en el cielo, ¿vale? Para que podamos reproducirlo en la tierra. Gracias al hecho de que Moisés se reprodujo el tabernáculo, hizo reproducir el tabernáculo tal como lo había visto, dio una herencia a los israelitas. Y gracias a la obediencia de Moisés, Josué tuvo algo que introducir en la tierra prometida. Y fue el tabernáculo reproducido, el arca que estaba dentro del tabernáculo, llevado a hombros por los levitas. Cuando llegaron al río Jordán, ¿qué tuvieron que hacer? Mojarse, literalmente. Tuvieron que poner los pies dentro del río con el arca a hombros, y es cuando separaron las aguas del río Jordán y pudieron pasar en seco y entrar en la tierra prometida. Más tarde van a armar de nuevo el tabernáculo. ¿Por qué pudieron hacerlo? Porque alguien había visto el modelo que estaba en el cielo. ¿Por qué pudieron entrar en la tierra prometida? Porque tenían el modelo reproducido. ¿Por qué separaron las aguas del Jordán? Porque hubo obediencia.
Y así sucesivamente. Si nosotros pudiéramos entrar en esa intensidad, confieso que todavía estoy aprendiendo, ¿vale? Que aquí no soy Superman, no quiero caerme del caballo tampoco. Si pudiéramos entrar en esa intensidad de verdad y todo, y ver qué es lo que Dios está haciendo en el cielo para yo ser imitador de Él, porque Él nos capacita para poder hacerlo, no nos pide cosas que no podamos hacer, y no la podemos hacer por nuestras propias fuerzas, es a través de Él. Y entonces tendríamos algo que introducir en la tierra, probablemente tendríamos algo que decir en nuestros evangelismos. Hágase tu voluntad. Muchas veces cuando leo esa frase, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, digo, ¿de veras quieres que su voluntad se haga acá? Porque eso implica tantas responsabilidades de mi parte para que la voluntad de Dios se haga. ¿Sí? Cuando Pedro tuvo una revelación, Jesús a un momento dado pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? Bueno, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista resucitado, otros dicen que tú eres tal y cual. Y Jesús dijo: sí, muy bien, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Eso es muy importante, porque aquí se habla de una revelación. Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dicho de otra forma, el Mesías. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Bienaventurado eres Pedro, porque no es ni la carne ni la sangre que te lo ha revelado, sino mi Padre que está, ¿dónde? En los cielos. El mismísimo Pedro en ese momento tuvo una revelación del Padre que estaba en el cielo, pero Pedro estaba en la tierra y lo escuchó perfectamente, recibió la revelación perfectamente. Pero a veces nos pasa lo que le pasa a Pedro, ¿sabe? Que él tiene una revelación de quién es Cristo y tal y cual, y acto seguido se le sube los humos a la cabeza. Jesús, acto seguido, empieza a explicar que va a tener que sufrir, va a tener que morir, va a tener que pasar por eso, porque así es la voluntad de Dios en el cielo y tal. Y Pedro, que ahora es un iluminado, que ha recibido una revelación, se da el privilegio de reprender a Jesús. Dice: eso no ocurrirá, que no ocurra esto, como diciendo, pero eso era la voluntad de Dios en el cielo. Es muy fácil decir: hágase tu voluntad aquí, y acto seguido decir como Pedro, eso que no ocurra. ¿Y cómo le habla Jesús al querido Pedro? Le dice: atrás de mí, querido apóstol, atrás de mí, Satanás. ¡Wow! Eso sí que choca. Jesús, que tanto amaba a Pedro, eso sí que choca. Atrás de mí, Satanás. Alguien que acaba, porque está en el mismo capítulo, entonces ha tenido que ser muy cerquita uno del otro los dos eventos. Alguien que acababa de recibir una revelación del Padre nuestro que está en los cielos acerca de quién es Jesús que está aquí en la tierra con nosotros, Dios en medio de nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Y acto seguido Jesús, Pedro está reprendiendo a Jesús. Es decir, no es tan sencillo decir: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, porque en el cielo Dios nos da como las primicias de lo que tiene que ocurrir aquí en la tierra. ¿Todavía estáis ahí? Porque cuando vamos a orar eso en nuestro cuartito de oración, cuando llegaremos a esta frase: hágase tu voluntad aquí en la tierra, de verdad pensemos bien, porque Dios no podría, ese es el riesgo que hay cuando se lo pregunta, es que nos conteste y que de repente empiece a mostrarnos su voluntad para nosotros aquí en la tierra, y ver que esto nos implica, estamos dispuestos a obedecer de verdad, a que se haga la voluntad de Dios. Cuando Pablo empezó a seguir a Dios, esta mañana hemos visto por todo lo que ha tenido que vivir y sufrir y todo, porque
había decidido servir a Cristo. Naufragios, apedreado, en fin, la total. No es tan fácil, ¿sí? Y vemos también que Jesús, muy consciente de lo que es la voluntad de Dios en el Padre, Jesús oró en Mateo 26, capítulo 26, versículo 39. Jesús orando en Getsemaní dijo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese pasaje a mí siempre me sorprende, porque veo que hay como dos voluntades, la del Dios que está en el Padre y la voluntad de Jesús. Cuando dice que pase de mí esta copa, si es posible, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, como hombre, que cuando le pinchabas decía, ay, como tú y yo, como hombre, estaba consciente del sufrimiento por el cual tenía que pasar. Sabía muy bien de qué tipo de muerte se iba a morir, porque habló simbólicamente de que tenía que ser elevado de tierra y tal. En la crucifixión literalmente te elevaba de la tierra, ¿no? Por lo menos 1 metro más alto. Sabía muy bien de qué muerte iba a sufrir y sabía muy bien cuál era el sufrimiento de la cruz. Entonces, en un momento dado, como humano al mismo tiempo, hijo de Dios, sí, lleno del Espíritu Santo, sí, pero el temor y la inquietud, la ansiedad, no se la quita a nadie. Él era perfectamente humano como tú y yo, sentía la cosa como nosotros, tuvo sed, tuvo hambre, tuvo cansancio y todo eso. Lo digo porque sí, pero es que él era Superman. Lo era de un cierto modo, pero solo porque estaba en comunión con el Padre. Porque Él se despojó de toda la gloria y de todo lo que tenía en el cielo para venir aquí como un ser humano, menospreciado, despreciado, nadie hacía caso de Él, no tenía nada para atraer la vista, según el profeta Isaías. Y Jesús dijo: Señor, si fuera posible que sea, si hay otra alternativa, para ponerlo de otra forma, que se aleje esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Y tuvo que beber la copa, porque la voluntad del Padre en el cielo, en los cielos, era que la beba. Jesús después, versículo 42, reitera: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. 2 veces se lo dijo. ¿Y qué se hizo? La voluntad de Dios, porque era la voluntad de Dios en el cielo. Y Jesús tomó la copa amarga. Hermanos, hermanas, cuando hablamos de la voluntad de Dios hay cosas que me preocupan, porque a veces Dios es tan exigente. ¿Sabes que Dios es exigente? Es muy exigente, nos pide cosas increíbles. Hay un pasaje que me hace temblar en Apocalipsis 3:20, os lo leo. Jesús está llamando a la puerta de la iglesia. Está diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cada vez que leo ese pasaje me viene la misma pregunta: ¿y qué hace Jesús fuera a la puerta de su iglesia, llamando para entrar en su iglesia? Padre nuestro que está en los cielos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y Jesús está fuera de la iglesia llamando a ver si alguien desde dentro le va a abrir para que entre. ¿Y cuál es la intención de Jesús cuando dice: si alguien oye, abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo? ¿Qué quiere? Comunión con nosotros. Cuando va a tener lo que llamamos la Santa Cena, la mesa del Señor, dice: cuánto he deseado pasar este momento con vosotros. Jesús ya estaba sufriendo la agonía. Ya estaba sufriendo la agonía. ¿Y qué es lo que más deseaba? Estar con sus discípulos, tener la última cena con ellos. ¿Cuánto lo he deseado? Como hemos visto también,
empezó a lavarles después los pies. Eran sus últimos momentos. En los últimos momentos, lo que se suele decir es la última voluntad. Y él empieza a lavarle los pies, era su última voluntad. Que nos sirvamos los unos a los otros, que nos amemos los unos a los otros, que tengamos comunión los unos con los otros. ¿Cuánto he deseado tener esta cena con vosotros? Y ahí Jesús llamando a la puerta. Espero que no haya ninguno aquí entre nosotros a quien Jesús esté llamando a su puerta. Estamos aquí físicamente, estamos aquí, pero espiritualmente, ¿está Jesús dentro o fuera? La respuesta no es tuya, ¿vale? La respuesta es tuya, pero tenemos que tener mucho cuidado. Y vemos también que el deseo de Jesús era comunión. Todos sabemos lo que le pasó. Entonces, concluyo. Hacer la voluntad de Jesús, de Dios, conlleva un precio. En Mateo 16, 24, 25, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Aquí está la voluntad del Padre. Si queremos ir en pos de Él, no tenemos que preguntar lo que tenemos que hacer, ya lo ha dicho. Y probablemente la cosa más difícil, uno cree que los cristianos son cobardes, no quieren ver la realidad de este mundo cruel y por eso se hacen cristianos para evitar de mirar. No, aquí lo que está diciendo, y dice, niéguese a sí mismo. Yo pienso que aquí este pasaje es la cosa más difícil, escucha bien, más difícil que Dios nos está pidiendo, de negarnos a nosotros mismos. Yo no tengo ningún problema en negar a mi suegra, ninguno, pero negarme a mí mismo, y otro pasaje, morir a sí mismo. Como dijo aquel, muérete ya de una vez. ¿Cuánto intentamos agarrarnos a las cosas de este mundo como si nos los íbamos a llevar? Un día, alguna vez en Alcudia, cuando todavía pastoreaba de principal ahí, tenemos un templo ahí enorme y la gente decía, pero Fernando, ¿tú para qué algo tan grande si al final el Señor va a venir y eso lo vamos a dejar en la tierra? Y dije, sí, cierto. Pero los testigos de Jehová quieren quedarse en la tierra, lo podrán usar. Ya está. Yo no me preocupo de lo que vamos a dejar aquí. Lo que me preocupo es que intente llevarme de aquí lo que tengo aquí para llevármelo allá. Es que no nos vamos a llevar nada. Lo que vamos a tener ahí va a ser mucho, pero muchísimo mejor. Por eso no tenemos nada que perder. Así que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Una pequeña anécdota acerca de nuestra cruz, porque el Señor nos ha pedido de llevar una cruz. Y como el Señor dijo, Señor, si esta copa pudiera alejarse de mí, pero no mi voluntad sino la tuya. Yo diría, Señor, si esta cruz pudiera alejarse de mí, pero no mi voluntad sino la tuya. Él dijo, si alguien quiere venir pos de mí, tome su cruz. Tenemos que llevarnos una cruz que está a nuestra medida, hecha por Dios. La anécdota, la recuerdo de cuando vivía todavía los 2 años en Inglaterra. Era una anécdota de alguien que tuvo un sueño y alguien que le estaba pidiendo al Señor, Señor, mi cruz es tan pesada. Señor, quítame esa cruz, que ya no puedo más con esa cruz. Señor, quítame esa cruz, por favor. Y el Señor le dijo, vale, te la puedo quitar, pero que tienen que llevar una cruz. Señor, quítame esta cruz, ya no puedo más. Y el Señor se la quitó y se la puso en un cuarto. Y el hombre, ay Señor, gracias, porque yo con esa cruz ya no podía. El Señor, sí, pero hijo mío, tú tienes que llevarte una cruz. Y lo hizo entrar en ese cuarto. ¿Conocía la anécdota? No, vale. Le hizo entrar en ese cuarto. Y cuando entró en ese cuarto vio un montón de cruces.
grandes, pequeñas, de madera, de oro, de plata, de todo lo que tú puedas imaginar. Y vio ahí en una esquinita una cruz pequeñita, pequeñita. Y dijo, Señor, esa. Y el Señor le dijo, pero hijo mío, si esa cruz es la que acabo de quitarte. Tenemos que llevar nuestra cruz, desde luego. Y mejor que sea la que Dios tenga a nuestra medida, porque somos nación santa, pueblo escogido, con propósito, pero un pueblo obediente, dispuesto a morir a nosotros mismos y a llevar nuestra cruz. Dice Jesús en Mateo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Conocéis la imagen del yugo, sí? En la ley de Moisés un yugo tenía que estar a medida. Creo que lo dije tal vez ayer por la noche. Tenía que estar a medida. Según la ley, dos animales emparejados bajo un mismo yugo tenían que ser de mismo tamaño. Dos bueyes, por ejemplo, más o menos de misma característica, para que el yugo no pueda herir ni a uno ni al otro. No sé, estaba prohibido por ley poner a un asno con un buey, porque los dos se iban a dañar. Por eso cuando Jesús nos dice de llevar su yugo, es decir, el de Él, pero lo llevamos nosotros. La cruz de Jesús la llevamos con Él. Y cuando llevamos nuestra cruz, Jesús sabe adaptarse. Y nosotros llevamos la cruz, el yugo, quiero decir, juntos. Y no hay herida, porque podemos ir a Él y encontrar descanso. Pero sí o sí tenemos que llevar el yugo. Nadie se puede escapar, ningún redimido, ninguno de real sacerdocio. Somos coherederos, ¿sí? Somos de la familia real de Cristo, Rey de Reyes, y nosotros coherederos. Vale, pues como coheredero, yo ya tengo que llevar el mismo yugo que Jesús. Es el suyo, de hecho, y lo llevo con Él. Es más bien que yo estoy ayudando a Él que Él a mí, porque Él ya lo lleva, ¿sí? Y acabo con Romanos 8:18. Pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tengo por cierto que las aflicciones, habla Pablo, el pequeñito, del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que está en nosotros, que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que comparamos lo que nos está pasando con otros, pero Él nos está diciendo de comparar lo nuestro con la gloria venidera. Y de repente lo nuestro, que parecía una montaña, de repente dice, wow, pues al final, comparado a la gloria venidera, vale la pena. Vale la pena. Ganamos en obedecer. Amén. Gloria al Señor. ¿Te parece si nos ponemos en pie? Vamos a orar para que Dios nos pueda mostrar su voluntad. Escuchar la voz de Dios es complicado y fácil al mismo tiempo. Todo depende del nivel en que estamos dispuestos a obedecer. Es más fácil dar órdenes a un siervo obediente que a alguien que siempre se queja. Y Dios nos puede hablar. Y mientras estemos orando, me gustaría hacer un pequeño llamado. No quiero perder demasiado tiempo, pero un pequeño llamado para orar contigo. Tenemos los pastores aquí para orar, y que tal vez está pasando por una lucha. Te estás diciendo, ostras, el que se haga su voluntad aquí en la tierra y tal, y yo sé, y hay gente aquí que saben que Dios les ha llamado para algo y le han tenido miedo al llamado de Dios. Yo sé de gente que han tenido miedo al llamado de Dios porque se sienten incapaces, inútiles y tal, a pesar de que si Dios te llama es porque puedes, porque Él te va a pasar
hacer pasar a través de su escuela y a partir de ahí todo es posible. ¿Te lo crees? Vamos a orar. Yo no soy de insistir mucho. Mientras estoy orando, si quieres venir aquí delante, el pastor Aitor y no sé, otros pastores que hay aquí, pueden orar, la gente que viene aquí delante, y para que Dios te quite el temor del servicio, el temor de lo que tú eres, un real sacerdocio. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, nos gustaría que tú nos quites la cruz que creíamos tan pesada, pero sabemos que tú la llevaste por nosotros. Señor, como un yugo, Señor, tú lo estás llevando con nosotros, y te ruego, papá, Padre, que tú puedas revelarte a nosotros. Para aquellos que tienen problemas, Señor, te ruego, que tienen problemas, que tienen dudas, si han podido escuchar tu voz, si eres tú, si no eres tú, que tú puedas aclarar esto en sus mentes. Para aquellos, Señor, que todavía están en esa lucha interna, Señor, como cristiano, sí, pero discípulo, Señor, que tú puedas romper esa barrera, que tu Espíritu Santo, Señor, se esté manifestando en medio de nosotros. Voy a pedir a los pastores si pueden venir a orar por nuestros amados. Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Que cada persona que estamos aquí de pie en este momento, Señor, se pueda decirlo sin tener miedo a lo que va a venir después. Cuando tu voluntad de veras se va a manifestar, que podamos decir, Señor, gracias por el privilegio que tú me das de poder servirte en vez de asustarme de ello. Señor, que cuando el diablo me diga no vales, pueda entender la voz del Espíritu Santo que me diga sí que vale, porque yo estaré contigo. No es por fuerza ni con ejército, sino es por mi Espíritu Santo. Señor, cada uno que pueda tener un complejo de inferioridad, Señor, danos la fuerza para entender que ese complejo de inferioridad a ti no te glorifica, y queremos glorificarte porque somos tu pueblo, Padre Santo.